Bueno, ya estamos de regreso y vamos a arrancar con un tema importante que con la psicóloga Alma Rosa Martínez Galarza, que nos trae cómo detectar si mi hijo o su hija hace bullying. A ver, ¿cómo está? Hola, hola, buenos días. Pues otra semana más aquí con ustedes y gracias por la invitación. Y efectivamente hay una cuestión o un cuestionamiento que tendríamos que hacernos muchos de nosotros. Si el acosador o el bully, como bien se dice, bully es aquella persona que ejerce violencia, obviamente a otras personas, ya sea del tipo físico, emocional o incluso hasta patrimonial, porque romper las cosas de un compañerito pues también es ejercer violencia y también es bully. Entonces hay una interrogante que nos tenemos que resolver, si el bully nace o se hace, porque muchas de las condiciones o de las características no solamente son factores internos los que puede llegar a provocar que el chico o la chica ejerzan violencia dentro del ámbito sobre todo escolar, sino que también hay factores externos, y dentro de estos factores externos algo es importante. Si en el hogar el niño está viviendo caos, si el hogar también viene marcado por un dote de violencia, si en algún punto dentro del hogar no se saben manejar las emociones, y algo importante, si en el hogar a nuestros hijos no les enseñamos valores, muy probablemente la respuesta es que el bully se hace. Así es. ¿Y cómo vamos a detectar si es nuestro hijo quien está ejerciendo algún acto de violencia? Generalmente nosotros cuando vivimos en el entorno de atender las cuestiones de violencia, yo en la práctica terapéutica generalmente encuentro que son más los padres de los niños víctimas quien llevan a atención a sus hijos, pero en la violencia, sobre todo del tipo escolar, hablando del bullying, hay tres personajes importantes. Uno es el víctima, obviamente la persona a quien se le ejerció esas conductas agresivas. Otro es el bully en sí mismo, o sea, quien ejerce el acto de violencia, pero otro personaje que también de alguna manera está siendo copartícipe del bullying es el observador. Claro. Todas las personas que se vuelven espectadores de esos eventos de violencia, obviamente que también de alguna manera muy indirecta, a lo mejor por no reportar, por no intervenir, o por estar grabando. Ándale, hasta por estar grabando, porque cuántas veces, y esto lo vemos mucho en redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram, que los mismos compañeritos de escuela graban los eventos de violencia, y esto también contribuye a que la violencia se siga multiplicando. Entonces sí es un problema muy complejo, porque generalmente les decía, quienes acuden a los servicios psicológicos casi siempre son los padres de quien fue víctima. Lamentablemente, si mi hijo es bullying y hay una serie de factores externos como los que ya mencionaba, pues son niños que probablemente dentro del hogar no tienen la suficiente atención y la suficiente educación emocional para prevenir esto. Entonces, sí, a lo mejor si yo me doy cuenta que mi hijo llega con objetos que no son de él, por ejemplo, prendas, juguetes, entonces yo me tengo que cuestionar, oye, ¿por qué estás llegando con eso? Oye, Alma, pero por ejemplo, por lo general esto pasa en el colegio, en las escuelas, y los terceros se vuelven tal vez las maestras o los maestros. Entonces ellos sí a veces conocen y que está sucediendo esto, pero se lo comentan al papá de quien está ejerciendo la violencia, y muchas veces no aceptan. Y muchas veces se privan y ponen una barrera para decir que cómo es posible que su hijo no haga eso, y se enojan muchísimo, a veces hasta lo sacan del mismo colegio. Sí. Es que ejercen, bueno, vamos a considerar algo. Acuérdense que les he comentado en otros programas anteriores que hay diferentes estilos de crianza. Hay la crianza que le podemos llamar la permisiva o sobreprotectora, el estilo de crianza autoritario y el estilo de crianza mediático o democrático. Obviamente que el estilo de crianza que más favorece
en la educación de nuestros hijos es el democrático, porque ahí los límites son claros, pero las reglas son flexibles, y esto les da a los niños un voto de confianza de saber que cualquier cosa que ellos hagan pueden llegar con papá, pueden llegar con mamá, y sin problema ellos van a poder ser entendidos, escuchados y aceptados por sus padres. El riesgo es que, y efectivamente aquí te doy la razón en cuanto a lo que tú me comentas, o sea, el riesgo es que hay hogares en donde los límites no son sanos, no son los adecuados, las reglas no están marcadas, se ejerce mucha sobreprotección. Entonces, si yo soy mamá de un bully y yo soy sobreprotectora y vienen y me dicen a mí, oye, tu hijo está ejerciendo violencia a otros compañeritos de escuela, pues obviamente que uno de los indicativos de mi sobreprotección va a ser sacarlo de la escuela. Ajá. Y el problema es que esto se va a seguir presentando de manera continua, ya no en esa escuela, pero se va a ir a otra escuela y se va a ir así sobre una cadenita de situaciones que ha venido generando en donde ejerce esa violencia a los demás, y lamentablemente pues esto nunca se va a acabar. Por eso yo hablo aquí lo importante que es atender también al que es el bully, o sea, no nada más es a quien es víctima, sino también a quien es el bully porque si no, de lo contrario, la violencia se va creciendo como información en cadena. Así y de alguna forma, pues esto va a ser muy difícil de detener. Bueno, vamos a una pequeña pausa, regresamos para seguir tocando este tema que es muy importante tanto para los que hacen bullying como también para los que son bulleados, y sobre todo para esas terceras personas que desafortunadamente pues no actúan de forma correcta. Nos vamos a un corte, regresamos, no se despegue, está en Spain, Tu Casa al Día. Bueno, continuamos aquí en Tu Casa al Día y tenemos el tema de cómo darnos cuenta de cuando nuestro hijo da bullying en las escuelas. Hay un video ahorita, de hecho, de eso, donde un niño está exponiendo su clase y hay una niña en mero adelante donde parece ser que se empieza a burlar de él. Y este niño, su reacción es agarrar un lápiz o pluma, no sabemos exactamente qué era, y le empieza, pues, así que a apuñalar. Ahí que es la reacción del bulleado y la reacción del que hace bullying, ¿no? Es que, bueno, yo no he visto este video que mencionas, pero lo que sí es un hecho es que generalmente quien ejerce bullying es porque en algún punto también ha sido víctima, o sea, el que es acosador también en algún punto fue acosado. Y esto conlleva a que él, ya cansado quizás de las frustraciones que no sabe manejar, al mal control de impulsos, quizás incluso a que dentro de la casa no se fomentan valores como la tolerancia, el respeto o la empatía. Entonces estos niños pues a la de ya, porque hasta llega un punto en que ya están fastidiados, ya están cansados de que se les esté ejerciendo, y entonces entienden que la agresividad o el dominio al otro los va a posicionar en una figura de autoridad, y por eso ejercen este tipo de acciones. Pero aquí, hablando obviamente de cómo están las circunstancias familiares, si tuviéramos ahí en ese caso la posibilidad de indagar qué está sucediendo dentro de la familia, probablemente vamos a encontrar o padres sobreprotectores o padres autoritarios sobreexigentes que también ejercen la violencia a sus hijos, y entonces vemos la violencia como si fuera una escalerita, o sea, el mayor agrede al que le sigue y así de alguna manera hasta que llegamos casi a la mascota, porque los niños así lamentablemente viven sus frustraciones y no saben manejar los impulsos. Oye, Alma, pero también estos papás, cuando tú le estás diciendo, oye papá, me están haciendo, o llega el niño golpeado, el papá que dice, o lo dejas peor, ¿no? O si no, vas a vértelas conmigo. Ahí, en lugar de darle otro tipo de soluciones, pues estás fomentando, ¿no? Todavía más violencia. Sí, y a lo mejor por eso es la reacción de ese video. Uh-huh. Sí, porque los niños, hay un dicho que dice, no hay mayor fuerza más que las reglas, el ejemplo. O sea, muchas veces nosotros podemos decir reglas en términos verbales, pero si como padre yo todavía, lejos de ponerle un límite a este niño, echarle porras y fomentarle la violencia como un signo de imposición,
pues obviamente que por eso lamentablemente estamos como estamos. Y si ustedes me preguntan, oye Alma, entonces ¿qué hacemos con el bully? O sea, ¿qué sucede cuando lo está ejerciendo? Lo importante es que los padres lo acepten y que tengan la conciencia de que en función a principios, ellos solamente están modelando a través de su propia violencia acciones que obviamente el hijo va a ir a representar en la escuela con los que él considera inferiores porque no tiene desarrollado ese sentido de empatía hacia los demás. Oye, mencionabas al principio que por lo general los papás de los niños buleados son los que van a terapia, pero o buscan ayuda también para ellos y para los niños, pero no los que son los papás de los que ejercen la violencia, y para eso estás tú, para que te busquen y para que de verdad también vayan a terapia. ¿Cómo te localizamos? Sí, que los papis ya hagan algo. Bueno, me encuentran en mis redes sociales, en Facebook como Libera Centro de Terapias, o ya sea en Instagram como SIC Alma Rosa, o incluso me pueden escribir a mi WhatsApp. El número es el 44 41 42 89 38. Pues bueno, te agradecemos mucho la visita y sobre todo tocar este tipo de temas que son sumamente importantes y a los cuales les abres muchos panoramas a lo que son los padres de familia y a los propios alumnos o jóvenes, porque la verdad, por ejemplo, este video yo veía y eran comentarios de qué bueno, se lo merece, que es la reacción que tenía que haber, o sea, gente que a lo mejor también tiene ese tipo o pequeños traumas, y ahí es donde lo sabían. Es ahí donde se dice que la violencia lamentablemente genera más violencia. Así es, pero bueno, desafortunadamente así es la vida. Nos vamos nosotros a una pequeña pausa, regresamos, quédese aquí con nosotros en Tu Casa al Día.